Amados hermanos y hermanas, me da mucho gusto saludarles nuevamente por este medio y poder continuar compartiendo con ustedes estas palabras de ánimo para la iglesia en este tiempo de pandemia a causa del coronavirus COVID-19, estando aún en cuarentena. En esta ocasión, he titulado estas palabras de ánimo: la gracia de Dios para enfrentar las circunstancias difíciles. La gracia de Dios para enfrentar las circunstancias difíciles, primera parte. El apóstol Pablo escribió a los cristianos de la ciudad de Corinto acerca de sí mismo en 2 de Corintios capítulo 12, versos 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Recuerdo que cuando hace aproximadamente 12 años realicé un viaje para visitar a los hermanos que viven en otra ciudad, con el propósito de tener un tiempo de compañerismo con ellos y edificar en la fe, así como para ministrar a algunos congregantes de esa ciudad. Durante el viaje recibí una llamada de una hermana para informarme que estaba llevando a su madre, quien es también una hermana muy amada y un adulto mayor, a un centro de estudios radiológicos para realizarle un ultrasonido de abdomen, pues ella se encontraba muy mal de salud. Al llegar a la ciudad, me dirigí de inmediato al lugar donde le estaban realizando el ultrasonido a esta amada hermana y la encontré en una silla de ruedas, con muy pocas fuerzas, muy pálida y con mucha sudoración. Ella estaba respirando muy rápido y todo esto era debido a una severa anemia que en ese momento estaba padeciendo, pues sus riñones no le estaban funcionando adecuadamente y estos estaban produciendo en poca cantidad una hormona que se llama eritropoyetina, cuya función es hacer que la médula ósea produzca glóbulos rojos. Y al no producirse estos, hay anemia. Cuando la hermana me vio, se alegró mucho y a mí también me dio mucha alegría verla y poder acompañarla en ese momento difícil de su vida. Y recuerdo que le pregunté: hermana, ¿cómo está? Y me respondió, llena de paz: hermano, estoy como Dios ha permitido que esté. Él es bueno y Él está conmigo. Y Él tiene todo bajo control. Y esto me da paz, me da fuerza y consuelo. Cuando escuché su respuesta, me di cuenta de varias cosas que cuando estamos en circunstancias difíciles o adversas, a veces no vemos. Pude, hermanos y hermanas, ver que la amada hermana estaba muy consciente de la gravedad de su enfermedad, pero también estaba muy consciente de que su Dios es real. Y no solo es real, es soberano, y que todo lo que estaba sucediendo en su vida es porque Dios lo había permitido con un propósito y este era para su bien. Y que
Dios siempre está en control de todo lo que nos sucede, aunque no nos sea causa de gozo al momento o no lo entendamos. Y que Dios estaba en todo momento con ella para darle la fuerza y la paz necesaria para salir victoriosa de esa prueba, como ya Él lo había hecho en pruebas anteriores. La salud de la hermana se restauró un mes y medio después y salió victoriosa de la prueba, pero también con una mayor fe en Dios. Y todo esto porque pudo ver a Dios. Pudo ver a Dios y su buena voluntad. Pudo ver a Dios y su amor y su misericordia. Pudo ver a Dios ahí con ella. Pudo ver a Dios y su gracia, su ayuda, su fortaleza en medio de la adversidad, en medio de esas circunstancias difíciles o contrarias. Y hermanos y hermanas, esto mismo es lo que Dios quiere que entendamos y hagamos a través de estas palabras de ánimo. Ahora bien, ¿qué es la gracia de Dios? En un diccionario bíblico leemos que en el Antiguo Testamento la palabra gracia es la traducción de una palabra que también se entiende como favor. Y en el libro de Oseas, capítulo 14, verso 4, Dios habla a través del profeta y promete a su pueblo: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Y qué es un favor? Es un acto que se realiza para ayudar, complacer o prestar un servicio a una persona por amistad o afecto. O también se define como un acto fruto de la bondad de quien nos hace el favor, sin que el que reciba el favor haga algo para merecerlo, pues ya no sería un favor. Favor también es sinónimo de beneficio, de protección, de amparo y socorro. La gracia es la fortaleza y el amor de Dios obrando en nosotros y a nuestro favor, porque hemos hallado gracia ante Él, o porque Dios se agrada de nosotros. Pero también quiero decirles que la gracia se define como la presencia y el amor de Dios que por medio de Jesucristo reciben los creyentes de parte del Espíritu Santo. En la Biblia vemos que, sin emplear el concepto de la gracia de Dios, este concepto en sí impregna toda la Biblia y entrelaza ambos testamentos en completa unidad, más que ninguna otra idea. En el Nuevo Testamento vemos que la gracia está centrada en la persona de Jesucristo. Él es el Dios de la gracia y la gracia de Dios manifestada a todo ser humano por acción de la voluntad divina, y las escrituras afirman que el ser humano no puede hacer nada para merecerlo. ¿De dónde proviene la gracia? Ya lo vimos, pero permítanme decirlo. En la Biblia la gracia es fundamentalmente un atributo de Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 10, se le llama a Dios el Dios de toda gracia. Y en la Biblia la mención más usual es la gracia de Dios. Vemos que la gracia es un atributo inseparable de Dios, porque la gracia es la actitud de Dios hacia el hombre, hacia cada uno de nosotros. Es la generosidad, el amor de Dios manifestado a cada uno de nosotros.
Y así la gracia no solo proviene de Dios, sino proviene del amor sin límites de Dios a través de Jesucristo. Y algo que nunca debemos olvidar es que necesitamos del Dios de la gracia y de la gracia de Dios en todo lugar, en toda circunstancia y a cada momento mientras vivamos en esta tierra. Así en la Biblia se nos dice que el Dios de gracia y la gracia de Dios es necesaria para nuestra salvación. Toda la idea del Nuevo Testamento de la salvación y la redención del ser humano gira en torno a la gracia de Dios, manifestada en la vida, obra, muerte y resurrección de Jesucristo. Por esa gracia, Dios nos reconcilia consigo mismo en la cruz, sin que nosotros hayamos hecho algo para merecerlo, pues es un favor o un regalo de Dios que Él da libre y espontáneamente y de manera universal al pecador que, arrepentido de sus pecados, confía en Jesucristo como su Señor y Salvador. En Efesios capítulo 2, versos 4 y 5 leemos: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y en Efesios capítulo 2, verso 8 también leemos al respecto: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y por esto exclamamos llenos de gratitud en nuestro corazón a Dios: gracias, Dios, por tu gracia. También necesitamos tener siempre presentes que para vivir la vida cristiana en su totalidad, necesitamos la gracia de Dios en todo momento, en todo lugar y circunstancia. Amados y amadas, la santificación, el crecimiento espiritual y la madurez de todo creyente se lleva a cabo por la gracia de Dios. Sí, tenemos que tener siempre presente que la santificación, el crecimiento espiritual, la madurez de todo creyente se lleva a cabo por la gracia de Dios. La gracia de Dios manifestada por el amor, la humildad, el dominio propio, la paciencia, la fortaleza, la sabiduría y el discernimiento que Dios está dispuesto a darnos abundantemente por medio de su Santo Espíritu, si nosotros se lo pedimos con fe en ese momento en que lo necesitamos. Pero también vemos su gracia o su ayuda para realizar las actividades de nuestra vida diaria y en nuestros trabajos, ya sea en lo secular o para realizar la obra de Dios. Y vemos que esta ayuda es algo que puede provenir de Dios a través de Cristo, pues es algo sobrenatural y reconocemos que es su gracia en nosotros la que nos capacita y nos ayuda en todo. Pablo escribió a los Corintios en 1 Corintios capítulo 15, verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y así podemos ver la gracia de Dios, su ayuda, manifestada al darnos la sabiduría, el discernimiento o denuedo, o el gozo y la paz, la paciencia, el dominio propio, la fortaleza para llevar a cabo todo lo que hacemos y así
nos maravillamos al ver cómo Dios nos ayuda a ser los esposos y las esposas que quiere que seamos, los padres y las madres que Él desea y espera que seamos, los hijos, las hijas, los ciudadanos que Él espera que seamos, y los cristianos que traigamos mucha honra y gloria a través de cómo vivimos cada día nuestras vidas en Cristo y para Cristo, pero también cómo realizamos nuestro trabajo para honra y gloria de su nombre y por amor a nuestro prójimo. Sin embargo, ¿cuántos estamos conscientes de nuestra grande necesidad de esa gracia de Dios a través de Jesucristo, de su ayuda manifestada a través de nuevamente esa fortaleza, ese gozo, esa paz, esa paciencia, el dominio propio y consuelo en esos momentos como los que estamos viviendo? En esos momentos de adversidad o de tribulación o de prueba, o en esos momentos difíciles que enfrentamos para salir victoriosos y glorificar a Dios en medio de la prueba. Yo quiero decirles que es la gracia de Dios centrada en la persona de Jesucristo para el cristiano, esa fuente de consuelo en sus tribulaciones, pero también es la fuente de toda esperanza, la fuente de ánimo y fortaleza en todo lo que padece o en todo lo que hace, ya que el mismo Jesucristo, quien nos ama entrañablemente, nos da consolación eterna y una esperanza maravillosa, como leemos en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 16. Y es esa gracia en horas de crisis, el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Una característica de la gracia de Dios y que hace vivir al hijo e hija de Dios confiados en momentos de tribulación, en momentos de prueba, pero también en momentos de tensión, es que esta gracia es una gracia abundante, es una gracia suficiente para cualquier necesidad que tengamos, para enfrentar cualquier momento difícil. Así en Romanos capítulo 5, verso 17, Pablo nos dice acerca de esta gracia suficiente, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, o los que reciben las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, como leemos en Efesios capítulo 2, verso 7. Carlos Spurgeon escribió al respecto: no existen palabras para describir cuán suficiente es la gracia. Y por lo tanto, entiendo que el pasaje quiere decir que la gracia de nuestro Señor Jesús es suficiente para sostenerte, suficiente para darte fuerza, suficiente para consolarte, suficiente para hacer que la dificultad sea para ti de beneficio y provecho, y suficiente para habilitarte para triunfar en la adversidad, suficiente para sacarte de ella de la misma manera que ya lo ha hecho con 10,000 personas antes que tú, y suficiente para traerte de vuelta al cielo. Pero además de que esta gracia es suficiente, es nueva para cada día. Y permítanme
citar nuevamente a Carlos Spurgeon, quien escribió al respecto lo siguiente: es fácil creer en la gracia para el pasado y el futuro, pero debemos descansar en ella para la necesidad inmediata, para la necesidad de hoy, por medio de la fe. Creyente, es hora que esa gracia, que es suficiente aún en este momento, hoy, entiendas que es suficiente para ti. Así que ningún creyente debe estar bajo ningún temor, ya que para él o ella, en este mismo instante, la gracia del Señor Jesús es suficiente. Hasta aquí lo citado por Spurgeon. Y amados y amadas, esta gran y preciosa verdad es algo que no solo debemos creer, sino que nos debe llevar a confiar en el Dios de la gracia, en el Cristo de la gloria. Y esta confianza debe acercarnos en oración al Dios de la gracia para obtener cada día de su gracia para el oportuno socorro, pues Él, Dios, es el más interesado en dárnosla. Pero yo pregunto, cuando estamos en esos momentos difíciles o de crisis, ¿realmente entendemos y creemos esto? ¿Y somos impulsados a venir a Jesucristo, el lleno de gracia, y de quien podemos tomar gracia sobre gracia? Podemos decir, como John Newton, quien escribió el conocido himno de Sublime Gracia: en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Pablo pudo ver la gracia de Dios en muchos momentos de aflicción y prueba en su vida, especialmente como cristiano, pero quiero referirme a uno de estos momentos de aflicción en especial, y es cuando él tenía un aguijón en su carne, como ya leímos en 2 capítulo 12, verso 7. Estoy seguro que muchos nos hemos preguntado, ¿qué era este aguijón en la carne de Pablo? La palabra aguijón en la Septuaginta significa algo que frustra y causa problemas en la vida de aquellos que son afligidos. Algo que frustra o causa problemas en la vida de aquellos que son afligidos. Algunos estudiosos de la Biblia coinciden que este aguijón era una enfermedad. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, pensaba que este aguijón era un dolor de cabeza o de oído. Sin embargo, otros opinan que no hay forma de saber con exactitud de qué se trataba este aguijón, para que todos nosotros, al estar atravesando circunstancias adversas, peligros, pruebas o tentaciones, podamos identificarnos con Pablo y confiar que la abundante riqueza de la gracia de Jesucristo es suficiente para ayudarnos a salir victoriosos y glorificar a Dios en medio de la tribulación. Sin embargo, podemos concluir con seguridad que este aguijón era algo que no era agradable para él. ¿Por qué razón? Por cuanto ya había rogado al Señor Jesús 3 veces que le quitara este aguijón. Hay 2 formas de encontrar alivio a nuestras cargas. Y este alivio puede venir al quitar la carga o al dar fuerza a la persona que soporta la carga. Al quitar la carga o al dar fuerza a la persona que soporta la carga. Y aquí, en el caso del apóstol Pablo, vemos que a pesar de sus ruegos al Señor, él, Jesucristo, consideró que lo mejor en ese momento para Pablo no era
no era quitárselo, no era quitarle el aguijón, sino que él estuviese seguro que Jesucristo estaría con él, junto a él, y le daría de su gracia, de su ayuda, de su fuerza. Y que esta gracia estaría disponible para Pablo de manera inmediata, de manera constante, a través de esa fortaleza necesaria o suficiente para soportarlo y así salir victorioso de la prueba. Es como si Jesús le dijese: no te quitaré el aguijón, pero te daré algo mejor. Te daré gracia para soportarlo. Y recuerda, Pablo, que aunque no te doy lo que me pides, te doy lo que más necesitas. Y recuerda, Pablo, que aunque no te doy lo que pides, te doy lo que más necesitas. Oh, amados y amadas, cuánto necesitamos entender nosotros también que en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis, de peligro, de tribulación, de tentación, Dios en ocasiones no responde nuestras oraciones dándonos lo que le pedimos, sino lo que más necesitamos en ese momento o circunstancia. Además de todo lo anterior, hay algo que deseo expresarles acerca de la respuesta de Jesús a Pablo al decirle: bástate mi gracia. Y esto es que si la gracia es la presencia y el amor de Dios que por medio de Jesucristo recibe el creyente, pues Jesús es el lleno de gracia, Juan 1:14. Quisiera pensar que cuando el Señor le dice a Pablo: bástate mi gracia, además de decirle: mira, Pablo, bástate mi ayuda, mi fortaleza para capacitarte, para vencer en esos momentos en que el aguijón atormenta tu ser, también le está diciendo: Pablo, que te baste yo, que te baste yo, que mi persona y mi presencia en tu vida te sea suficiente, en especial en esos momentos de aflicción a causa del aguijón. Que teniéndome a mí a tu lado, estés seguro, estés confiado, tengas gozo y paz y tengas consuelo, pues teniéndome a mí, lo tienes todo. Y de esa manera, tienes todo lo que necesitas. Pero Pablo, tienes que estar consciente de que yo estoy ahí, porque yo he prometido estar contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Y yo soy el fiel y verdadero. Pero también debes estar consciente de la necesidad que tienes de venir a mí continuamente para que yo te dé todo lo que necesitas. Y estoy seguro y espero que ustedes lo estén también, que el Señor Jesús, el Dios de gracia, desea que cada uno de nosotros también entendamos lo que Él quería que Pablo entendiese. Que su persona y su presencia en nuestras vidas es suficiente, en especial en esos momentos de aflicción. Que teniéndolo a Él a nuestro lado, estemos seguros, estemos confiados, tengamos gozo y paz, tengamos consuelo, pues teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Y de esta manera también tenemos todo lo que necesitamos. Pero también Él quiere que estemos conscientes de que Él está ahí, porque Él así lo prometió. Pero también debemos de estar conscientes de la necesidad que tenemos de venir a Jesús continuamente. ¿Para qué? Para que el lleno de gracia nos dé toda la gracia que necesitamos.
¿Y por qué debemos estar seguros de esto? Porque las palabras del Señor Jesús a Pablo y a cada uno de nosotros son suficientes. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Qué es lo que te está afligiendo? ¿Qué es lo que trae angustia a tu vida? ¿Qué es lo que trae temor a tu vida? Bástate mi gracia. ¿Cuál es la tentación por la cual estás atravesando? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Jim Elliot, el misionero norteamericano que fue asesinado por los indígenas de la tribu Guaraní en Ecuador, a quienes intentaba evangelizar, estaba tan seguro de esto y escribió: la voluntad de Dios no te llevará a donde su gracia no te pueda sostener. La voluntad de Dios no te llevará a donde su gracia no te pueda sostener. Quizás tú has oído hablar de Juan Bunyan. Él es el escritor del libro El progreso del peregrino. Este hombre sufrió persecución y fue encarcelado muchas veces por predicar la palabra de Dios, y él escribió que en una ocasión en su vida, estando lleno de tristeza y terror, repentinamente, escribe él, estas palabras vinieron a mi mente con gran poder y 3 veces sonaron en mis oídos. Bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y escribe Bunyan, oh, me acuerdo que cada palabra, bástate mi gracia, era una palabra que produjo un fuerte impacto en mí en ese momento y lo sigue produciendo. Y amados hermanos y hermanas, quiero finalizar estas palabras de ánimo diciéndote que si la gracia de Dios en Cristo fue suficiente para el apóstol Pablo, fue suficiente para Juan Bunyan, fue suficiente para John Newton y para millones de cristianos después de Pablo hasta hoy, aún para la amada hermana a quien me referí al inicio de esta enseñanza, tenemos que estar seguros y tenemos que confiar que también esta gracia de Dios en Cristo es suficiente para cada uno de nosotros. Así que yo deseo invitarles que siempre, pero en especial en estos momentos de tribulación por causa de esta pandemia del COVID-19, nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y de esto estaré hablando en la segunda parte de estas palabras de ánimo, y deseo nuevamente despedirme de ustedes expresándoles mi amor en Cristo, al igual que a sus seres queridos, y mis deseos porque Dios les siga guardando y bendiciendo después de ya varios meses en cuarentena, recordándoles también de la gran necesidad que hay y el deber que tenemos de orar los unos por los otros, por nuestros seres queridos, por la iglesia, por los habitantes de nuestro país y del resto del mundo, y para que los que aún no se convierten a Dios lo hagan, y para que Dios traiga una mayor consagración a su pueblo y ellos vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos.
El Señor les bendiga.